¿Hemos convertido la evangelización en un simple evento de domingo? Hoy, la mayoría de nuestras iglesias funcionan bajo una idea muy simple: traer gente nueva a la reunión dominical y esperar que, con el tiempo, se conviertan y se unan. La reunión es el centro de todo. Ahí se predica, ahí se invita, ahí se supone que sucede la magia de la conversión. Pero fuera de ese espacio, parece que nos quedamos sin ideas. ¿Cómo anunciamos el evangelio cuando no estamos en el templo? Por eso, textos como Hechos las 5 y 13 nos resultan tan incómodos. Dice que de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Esto choca de frente con nuestro modelo actual. Nosotros queremos que todos se sientan cómodos, bienvenidos, integrados, sin importar su condición espiritual. Si le quitáramos a las iglesias de hoy sus reuniones como herramienta para evangelizar, muchas simplemente no sabrían qué hacer. Su idea de evangelismo está tan atada a la estructura que, sin ella, se queda vacía. El problema de fondo es que hemos olvidado qué significa bíblicamente ser la iglesia. En el Nuevo Testamento, la iglesia no es un lugar al que vas ni un evento al que invitas a alguien. Es la reunión de creyentes nacidos de nuevo, personas regeneradas por el Espíritu Santo y unidas al cuerpo de Cristo. Cuando tomamos esto en serio, las cosas se complican. Las reuniones se hacen más pequeñas y surgen tensiones. Los que no son creyentes pueden sentirse excluidos. Pero esa incomodidad no demuestra que el principio esté mal. Al contrario, revela lo lejos que estamos del modelo bíblico. En lugar de reconocer esa distancia, intentamos ajustar el principio bíblico. Lo suavizamos, lo redefinimos, lo adaptamos para que encaje en nuestro sistema. Pero eso solo produce cambios superficiales, cosméticos. El problema no es de método, es espiritual. La iglesia, tal como la conocemos hoy en gran parte del mundo, ha perdido la capacidad de vivir según los patrones del Nuevo Testamento porque ya no comparte su misma vida interior, y gran parte de la culpa la tiene nuestra idea distorsionada de la evangelización. En la Biblia, evangelizar no es sumar gente a una institución ni llenar sillas los domingos. Evangelizar es hacer discípulos de Cristo. Es anunciar un mensaje que confronta a la persona con el señorío absoluto de Jesús, llamándola al arrepentimiento, a la fe y a una vida totalmente nueva. Cuando alguien se convierte de verdad, no es una iglesia local la que lo incorpora con un proceso humano. Es Cristo mismo quien lo añade a su cuerpo a través del Espíritu Santo. Cuando perdemos de vista esta realidad, la iglesia empieza a funcionar como una organización que recluta miembros, no como un cuerpo espiritual de personas regeneradas. Y en ese contexto, es imposible aplicar los principios del libro de los Hechos sin que todo el sistema se venga abajo. En la iglesia del Nuevo Testamento, el nuevo nacimiento no era algo ambiguo o una simple afirmación personal. Era una transformación radical que se veía en cada aspecto de la vida. El creyente dejaba su vieja manera de vivir y empezaba a caminar en obediencia a Cristo de una forma tan evidente que no hacía falta un curso de membresía para confirmar su fe. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano era clara, visible, innegable. Por eso la iglesia podía reunirse como iglesia, solo creyentes, sin miedo a ser exclusivista. No se trataba de cerrar las puertas por orgullo, sino de reconocer que la iglesia es una realidad espiritual, no un club social abierto a cualquiera. El verdadero problema hoy no es que los incrédulos se sientan excluidos, sino que ya no se sienten confrontados. La iglesia ha dejado de ser ese lugar donde la santidad de Dios es palpable, para convertirse en un espacio donde el pecado puede convivir cómodamente con un lenguaje religioso. La iglesia primitiva no necesitaba atraer al mundo, porque el mundo quedaba impactado por la vida que salía de ella. No dependían de estrategias de crecimiento ni de métodos para ser atractivos. El testimonio cristiano se vivía en el día a día, en cómo trabajaban, hablaban, se relacionaban, sufrían y amaban. Los no creyentes eran confrontados con el Evangelio al ver vidas transformadas, no al asistir a un evento religioso. Las reuniones tenían otro propósito: edificar a los santos, fortalecer la comunión y permitir que Cristo se manifestara en medio de su pueblo. No estaban diseñadas para el mundo, ni falta que hacía. El anuncio del Evangelio ocurría fuera, en el contacto diario. Hoy, hemos invertido el orden. Diseñamos las reuniones para los de afuera, mientras la vida de muchos creyentes no tiene un testimonio que los distinga. Cuando la iglesia pierde su poder espiritual, intenta compensarlo con recursos humanos.
Pero ninguna estrategia puede reemplazar la obra del Espíritu Santo ni el impacto que solo una vida santa puede generar. Además, en el Nuevo Testamento, la Iglesia no se definía por la asistencia a un lugar, sino por la participación activa en el cuerpo de Cristo. No existía el concepto de espectador. Cada creyente era conocido, estaba involucrado, era responsable. La comunión era real, profunda, exigente. No había anonimato ni lugares para esconder una vida sin transformar. En ese contexto, un incrédulo no podía simplemente mezclarse sin que su condición espiritual saliera a la luz rápidamente. Nuestro sistema moderno, en cambio, permite que una persona esté años en una iglesia sin ser conocida, sin ser confrontada y sin cambiar de verdad. No solo lo tolera, lo normaliza. Y así creamos una categoría peligrosa, gente que se cree cristiana porque va a la iglesia, pero que nunca ha nacido de nuevo. Una de las consecuencias más graves es la ausencia del temor santo. En Hechos 5, el juicio sobre Ananías y Zafira provocó un profundo temor, no solo en la iglesia, sino en todos los que lo oyeron. Ese temor no hizo que la gente los despreciara. Al contrario, el texto dice que los alababan grandemente. El temor de Dios y el respeto del mundo iban de la mano. Hoy, ese temor prácticamente ha desaparecido. Y no es un tema cultural o emocional, es doctrinal. Hemos reemplazado al Dios Santo, que juzga el pecado y exige obediencia, por una imagen más cómoda, más tolerante, que se ajusta a nuestros deseos. Se predica un evangelio de bendiciones sin arrepentimiento, de gracia sin cruz y de salvación sin una vida transformada. Cuando se pierde el temor de Dios, la santidad deja de ser una prioridad. Y cuando la santidad desaparece, el mundo ya no ve ninguna diferencia real. Entonces, los incrédulos ya no sienten ninguna razón para mantenerse a distancia, porque no ven nada que los confronte, nada que los haga reconocer la presencia de un Dios santo en medio de su pueblo. El problema no es que no sepamos cómo aplicar los principios del libro de los Hechos. El problema es que, en general, ya no somos el tipo de iglesia para la cual esos principios fueron dados. Intentar aplicarlos sin una transformación profunda solo nos lleva a la frustración o a la hipocresía. Volver al modelo del Nuevo Testamento no es cuestión de reformas externas ni de cambiar métodos. Requiere recuperar realidades espirituales que hemos perdido, creyentes verdaderamente convertidos, una iglesia separada del mundo y un Dios que vuelve a ser temido, obedecido y exaltado por encima de nuestra comodidad. Sin eso, cualquier intento de restauración será solo una forma más de religión, pero sin vida y sin poder. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha hecho pensar, compártelo y suscríbete para más contenido como este.